¿cómo están? Buenas noches, estudiantes. Soy la doctora Naira Vallejos y les voy a hacer una puntualización sobre la valoración preanestésica. Es importante mencionar de que este es un documento médico legal, es un protocolo de evaluación que tú le realizas a tu paciente de manera obligada. Se ha visto de que cuando uno realiza una valoración ineficaz, puedes predisponer hasta un 12% de accidentes intraoperatorios y puedes predisponer a un 40% de riesgo de fallecimiento para tu paciente. Entonces, siempre hay que hacer la valoración de manera ordenada, coordinada y de manera responsable, ¿no? Esta valoración se la puede realizar tanto a pacientes hospitalizados y no hospitalizados que van a estar sometidos a algún procedimiento quirúrgico o también no quirúrgico. Hay procedimientos, por ejemplo, como manejo del dolor crónico. Entonces, para estas circunstancias también se hace una valoración, ¿no? El lapso de valoraciones, de duración de una valoración es variable y depende de cada paciente, ¿no? Se ha tomado un rango de un mes, generalmente, es decir, si un paciente viene a la consulta, se le hace la valoración y esa valoración puede durar un mes y en ese transcurso realizarse el procedimiento quirúrgico. Pero como les dije, va a variar, depende de cada paciente, ¿no? En cuanto a la manera en que nosotros la vamos a realizar esta valoración, siempre tiene que ser de manera coordinada con un equipo, es decir, siempre mantener la comunicación y la coordinación entre el médico cirujano, las enfermeras, el personal de laboratorio y de imagenología. Entonces, siempre hay que comunicar cualquier cambio, cualquier observación que uno hace, ¿no? En cuanto a los objetivos de esta valoración, principalmente se busca que vamos a reducir la morbimortalidad de nuestro paciente, vamos a reducir el riesgo de complicaciones de nuestro paciente. Un otro objetivo es que nosotros recabamos toda la información de nuestro paciente y con esto le vamos a poder establecer el riesgo quirúrgico anestésico del mismo, ¿no? Además, teniendo ya todos estos datos, uno puede obtener del paciente el consentimiento informado, es decir, que tú le explicas al paciente lo que vas a hacer, cuáles son los riesgos, los beneficios de todo lo que a lo cual va a ser sometido y él tiene que firmar el consentimiento, ¿no? También es importante esta valoración porque tiene un objetivo de obviamente mejorar la calidad de atención al paciente y a nosotros nos ayuda siempre a tener las bases para poder desarrollar el plan anestésico. Nosotros hacemos este plan principalmente para primero saber cómo vamos a actuar con nuestro paciente, cómo le vamos a brindar una buena atención anestésica al paciente y disminuir los riesgos de complicación, ¿no? En las fases que vamos a hacer para valorar a nuestro paciente, primero es la anamnesis de nuestro paciente, donde vamos a revisar todos sus antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos. Vamos a indagar también sobre todos los posibles problemas anestésicos que han tenido quizás en cirugías previas y luego de esto vamos a hacer una exploración física exhaustiva de todo el paciente, de todos los sistemas y con toda esta anamnesis y exploración física vamos a estimar el riesgo anestésico del paciente. Luego vamos a proceder, si fuese necesario, a pedirle más laboratorios complementarios, exámenes de imagenología complementarios, si fuese necesario, y con todo esto vamos a desarrollar nuestro plan anestésico. Y una vez desarrollado nuestro plan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar a la familia y al paciente cómo vamos a realizar nuestro procedimiento y si ellos están de acuerdo, ¿no? En cuanto a las consideraciones que tenemos que hacer, esta valoración tiene que hacerse a todos los pacientes, no hay excepción, ¿no? Si fueran pacientes ancianos, y pediátricos, siempre con el apoyo de la familia. Si fueran también pacientes con algún problema de retraso psicomotor, también tienen que
que está de acuerdo a la familia, ¿no? La valoración tiene que estar acompañada en mayores de 40 años con la valoración cardiológica de manera obligatoria. Todos tienen que tener sus exámenes de laboratorio, por lo menos laboratorios actualizados, es decir, que tengan una duración de 3 meses. Vienen a hacer la valoración y estos ya tienen que tener por lo menos una duración de 3 meses. Si sobrepasan este tiempo de 3 meses, se vuelve a solicitar los laboratorios del paciente. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer un periodo de anamnesis, vamos a hacer una exploración física y vamos a informar a nuestro paciente. Entonces, eso sería en general los pasos que vamos a hacer. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, es importante, como ustedes pueden ver en la lista, buscar todos estos datos, ¿no? Tenemos que hablar principalmente los antecedentes patológicos de nuestro paciente. Hay que preguntarle, ¿tendrá algún problema cardíaco, alguna arritmia, tiene insuficiencia cardíaca, es un paciente hipertenso? La hipertensión es muy común en nuestro medio, eso hay que ahondar. También hay que preguntarle problemas pulmonares como fibrosis pulmonares, consumos de cigarrillo, pacientes con algún problema de asma, fundamental, problemas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, pacientes con gastritis, que en ellos puede haber un cierto riesgo de que nos hagan una broncoaspiración. También pacientes, hay que preguntarles antecedentes de problemas hepáticos, consumos de alcohol, pacientes con problemas renales como la enfermedad renal crónica, quizás hacen diálisis, todo esto hay que preguntar. Por supuesto, también hay que preguntar los antecedentes alérgicos. Se ha visto de que, por ejemplo, los anestésicos, los relajantes neuromusculares, en un 50% provocan lo que es alergias, y el látex que está en los guantes, en muchos de los instrumentos, en un 25% pueden producir alergias. Entonces, esto hay que preguntar siempre. También hay que preguntar si el paciente, por ejemplo, a qué cirugías ha sido sometido anteriormente, hace cuántos años, qué tipo de anestesia le han dado y si ha habido alguna reacción. Eso es importante. También hay que preguntar a los pacientes, por ejemplo, como les había dicho, si consumían algunos medicamentos. Hay pacientes que, por ejemplo, consumen benzodiazepinas, pacientes que consumen medicación para los hipertensos, que son los beta bloqueadores, los YECAs, diuréticos, pacientes anticoagulados, por ejemplo, los que tienen fibrilación ventricular. Entonces, son pacientes que tienen una medicación de anticoagulación. Esto es fundamental preguntar, ¿verdad? Entonces, una vez que uno ha recabado todos estos datos durante la anamnesis, vamos a proceder a hacer nuestra evaluación del examen físico, ¿no? Donde vamos a ir a por cada uno de los sistemas, hasta hay que ir a que valorar el sistema neuromuscular para evitarnos cualquier posible problema, ¿no? Como les había dicho, la medicación es fundamental, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, si son pacientes, medicación o consumo de otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, pacientes alcohólicos, tenemos problemas, ¿no? Porque son pacientes que metabolizan muy rápido los anestésicos y además son pacientes que a veces tardan mucho en despertar. Pacientes, como les había dicho, si consumen los beta bloqueadores, no vamos a suspenderlos para la cirugía. Si son anticoagulados, hay que ver, ¿no? Si son pacientes, digamos, que tienen riesgo de trombosis durante la cirugía, entonces su coagulante vía oral lo vamos a cambiar a uno a la heparina de bajo peso molecular. Entonces tenemos que ver todos estos riesgos y manejar según cada tipo de pacientes. Se recomienda, si está tomando warfarina y no hay riesgo de trombosis, entonces deje de consumir la warfarina 5 días antes, si fuese aspirina hasta 7 días antes. Generalmente esto ya lo valoramos con cada uno de los pacientes, ¿no? Y como pueden ver, hay una lista larga, ¿no?, de medicamentos que hay que considerar a la hora de dar la anestesia a nuestros pacientes, ¿no?
Otro punto fundamental es la valoración de la vía aérea. Nosotros durante esta valoración, aparte de revisar todos los sistemas, tenemos que enfocarnos mucho en lo que es la vía aérea. Hay diferentes tests que ustedes pueden ver aquí, que los vamos a conocer. Les voy a mostrar este video que me parece muy interesante porque es la manera en cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces yo les voy a ir explicando. Aquí vamos a ver uno de los tests que se utiliza para valorar la vía aérea. Aquí, por ejemplo, tenemos el Mallampati. Esta, como ustedes pueden ver, durante la valoración el paciente tiene que estar sentado. Vamos a pedirle que abra la boca y protruya la lengua. Entonces nosotros vamos a valorar todo lo que es el paladar blando, las fauces, la úvula, y vamos a clasificarlo en estos grados, como ustedes pueden ver, del 1 al 4. Hay también la distancia interincisiva, que es, como ustedes ven, abrir la boca del paciente y medir esa distancia que hay entre los incisivos superiores y los inferiores. Y esto se correlaciona con la dificultad para intubar al paciente. Generalmente tiene que ser aquí de 1 mayor a 3 centímetros. Cuando hay mucho riesgo, menor de 2 centímetros. Esto quiere decir 3 dedos de apertura oral, 3 dedos del mentón hasta el hueso hyoides y 2 dedos del hueso hyoides hasta el cartílago tiroides. Y esto para ver la ubicación de nuestra laringe. La distancia tiromentoniana, ¿no? Como ustedes ven, hacemos que el paciente flexione, extienda la cabeza y medimos desde el mentón hasta la escotadura superior del cartílago tiroides. Y tenemos esa clasificación. Y la distancia esternomentoniana es desde el mentón, obviamente la cabeza en extensión, desde el mentón hasta el manubrio esternal. Siempre tiene que ser, lo ideal es que sea mayor a 13 centímetros. Y si no, si es menor, vamos a tener dificultad a la hora de ventilar e intubar a nuestro paciente. Es la de Bell-House-Door. Eso quiere decir la movilidad de la articulación atlanto-occipital. Pedimos al paciente que extienda y vemos cómo extiende el paciente y tiene que ser esta angulación de 35 grados por lo menos. Y ver si hay algún dolor, dificultad a la hora de extender, ¿no? Y estas son las limitantes que tienen, ¿no? Y Cormack, que esto lo hacemos cuando estamos haciendo la laringoscopía. Vemos, como ustedes pueden ver, toda la parte de lo que es la glotis y la epiglotis, ¿no? Vamos a ver el anillo glótico en la clasificación 1 y en la 4 ya no vamos a ver nada. Entonces, esto quería mostrarles para que ustedes vean de qué manera lo hacen, ¿no? Entonces, aquí otro test importante que no menciona el video es la valoración del perímetro del cuello, ¿no? Generalmente o la circunferencia cervical que se le dice, ¿no? Esto es importante en pacientes obesos porque cuando es mayor a 43 centímetros, entonces vamos a tener problemas con esa vía, ¿no? Como ustedes pueden ver en este paciente. Ya hemos visto, ¿no? La escala del patil Alfredi o de la distancia tiromentoniana, ¿no? Como les había dicho, todas estas distancias generalmente se las valora con una regla, se las puede medir, o puedes hacerlo con una cinta métrica. Personalmente yo lo hago con una cinta métrica que ustedes pueden ver, porque esta yo la puedo llevar tranquilamente en el bolsillo y en cambio la regla es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, como les había mostrado en el video, esta distancia tiromentoniana se la hace desde la parte inferior del mentón hasta la escotadura del cartílago tiroides y estas son las relaciones. Lo importante es que sea mayor a 6.5 centímetros, ¿no? Y esto nos va a permitir para saber si vamos a tener problemas durante la intubación o la laringoscopía. Luego, la distancia igual esternomentoniana, como nos ha mostrado el video, lo ideal es que sea 13.5 centímetros
lo ideal, ¿no? Y también tenemos la distancia de los interincisivos. Hay pacientes que tienen incisivos muy largos, entonces vamos a tener muchísimos problemas a la hora de hacer la laringoscopía. Entonces eso hay que, algunos problemas que algunos pacientes